Hola y muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a estar dando hoy en Big Dipper, relacionado a temas de especificaciones de sistemas de video, de CCTV, tanto analógico como para IP. La idea de hoy es hacer un repaso lo más cortito, breve y específico posible sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta de, de las necesidades de los proyectos y de cómo podemos especificar las características de tanto de cámaras, de grabadores, ya sea para la parte de video, para la parte de almacenamiento, de manera correcta y así no tener que renegar, digamos, después con algún problema que podamos llegar a tener. Antes de seguir con la parte de especificaciones, quiero que repasemos muy brevemente algunos conceptos referentes a la parte de digitalización de video, que, para los que están muy casados con sistemas analógicos, está bueno refrescar como para poder leer después algunos parámetros, especificaciones en las necesidades y en las hojas de datos y poder medirlos y especificarlos de manera correcta. Más que nada para entender qué es digitalizar, digamos, el video en un sistema analógico. En estos sistemas, la digitalización la hacen los DVR, por eso se llaman DVR, son Digital Video Recorder. Estos se encargan de transformar entonces una señal analógica, ¿sí?, que tiene que viajar sí o sí a través de un cable, sea UTP o coaxil, y que tiene que estar conectado sí o sí desde la cámara hasta el DVR, ¿sí? Es importante destacar. El DVR se encarga entonces de convertirlo en un archivo, dependiendo del formato, puede ser MPEG, H264 o H265. Lo graba con una cantidad de fotos por segundo, que son los cuadros por segundo de FPS, que nos da la fluidez del video. Por arriba de los 25 FPS se considera tiempo real porque se ve totalmente fluido, es una cuestión de cómo funciona el ojo humano. Y el tamaño que vaya ocupando, la velocidad eh, de, de bits que va ocupando en el disco rígido y en la red, ese video, que se llama tasa de bits o bitrate en inglés, va a depender entonces del formato que habíamos adoptado, de la cantidad de cuadros y también de los megapíxeles, que es el tamaño de la imagen. Para darnos una idea, así a grosso modo, por cada megapíxel de video que tenemos en tiempo real, o sea, 25 cuadros, y en H264 vamos a tener una tasa de 2 Mbps, que significa megabits por segundo o millones de bits por segundo. Esa es la cantidad de megas que nos va ocupando con cada segundo de video en el disco rígido. En H265 la relación es la misma, pero es exactamente la mitad, manteniendo la calidad del video. Y bueno, más adelante vamos a ver que también tenemos herramientas para calcular todo esto, así la vida se nos hace mucho más simple. Ahora también quiero que hagamos una pequeña comparación, ya que hablamos de cómo los sistemas analógicos nos digitalizan el video y lo convierten en archivos digitales y en señales que ocupan megabits. Vamos a ver una comparativa, a grosso modo, de un sistema analógico contra un sistema IP. Los sistemas analógicos, nosotros vamos a tener una conexión centralizada, o sea que las cámaras tienen que estar sí o sí conectadas a través de un medio desde el sensor, que es la cámara, hasta el digitalizador, que sería nuestro DVR. Tenemos algunas limitaciones, más que nada con respecto al alcance, que va desde el grabador hasta las cámaras, que en función del medio, si es UTP o balones o cable coaxil, puede rondar entre los 200 y hasta los 1200 metros. Y también tenemos una limitación en cuanto a los canales, por una cuestión de que los grabadores necesitan tener un conector físico para cada una de las cámaras. Dado que el grabador es el que hace todo el trabajo de digitalización, con la cantidad de canales varía mucho también el costo del mismo, ya que es muchísimo más el trabajo que tiene que hacer el equipo cada vez que le agregamos canales, ¿okay? Y es un circuito cerrado. En IP, en cambio, cada una de las cámaras IP, ¿sí?,
comparándola con una cámara analógica, ya tiene la parte de digitalización embebida en la cámara, porque tiene una pequeña computadora que se ocupa de transformar el video de la cámara, que tiene adentro que es analógica, a un archivo digital. Entonces, las cámaras IP básicamente serían pequeños DVRs de un canal, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tiene bueno eso? Que nosotros, en lugar de tener que conectarlo sí o sí por un cable desde la cámara hasta el grabador, vamos a poder interconectarlo a través de una red de datos que nos permite tener mucha mayor versatilidad a la hora de interconectar los equipos, porque no es necesario que haya un cable que vaya desde la cámara hasta el grabador, sino que puede pasar a través de diversos dispositivos de red. Entre estos podemos encontrar los más comunes, que son los switches, que son los que nos conectan a través de cable, switches con otros switches, o switches con cámaras y con los grabadores, o con routers. Después también podemos contar con radioenlaces, en caso que no podamos cablear hasta la cámara, por ejemplo, o hasta el grabador, porque el cliente no quiere, o por la disponibilidad del lugar. O también si necesitamos extendernos mucho en distancias, por ejemplo, y no tenemos línea directa como para poner un radio, se suelen utilizar fibras ópticas, por la distancia que se puede cubrir y también por la velocidad que tiene la fibra. Así que ya cuando hablamos de sistemas IP, no estamos limitados por la cantidad de canales que tiene un sistema, sino más por el ancho de banda que me va a ocupar cada una de las cámaras y el total de las cámaras una vez que lleguen al grabador y las queramos ver desde otro lado. Una de las mayores ventajas es, por un lado, que nosotros podemos centralizar la alimentación con los switches, si son switches PoE. El PoE nos permite alimentar a las cámaras desde el dispositivo. Y también vamos a tener una mayor inmunidad al ruido. Habrán visto que con temas de tierra, cuando en un perímetro están instalando cámaras analógicas y tocan quizás algún poste que pasa cerca de algún cable de luz o algo por el estilo, se mete de ruido en la imagen. O si hay algún motor o algo que consuma mucha corriente y se enciende de golpe, también mete de ruido en la imagen. Y el cableado en la parte analógica es muy sensible tanto a temas eléctricos como a falta de tensión en la alimentación. Es muy sensible a la alimentación. Eso en IP no sucede, es uno de los principales motivos para migrar de tecnología. No sucede y a lo sumo, si la red no está bien dimensionada, podemos tener o algún delay en la imagen, que el analógico se vende más que nada con ese factor que te dice que no tiene delay en la imagen, solo desde la cámara hasta el grabador. En el caso de IP puede llegar a tenerlo si es que no está bien armada la red, y a lo sumo también se pueden llegar a perder cuadros si el tráfico se vio afectado por otros usos que no sean del de video. Si nosotros no hacemos una red independiente para lo que es STV y está mezclada con consumo de ancho de banda de oficina o cualquier otro tipo de uso de la red, puede llegar a verse afectado para la grabación y para la visualización. Bueno, comentadas estas cuestiones, vamos a pasar ahora a compartir la pantalla. Así vamos a ver unos programas que nos brinda DAWA para poder dimensionar algunas cuestiones en nuestros sistemas. Por un lado, quiero que veamos, volviendo al tema de los anchos de banda y de las capacidades que nos ocupan en la red, ya sea los DVR o las cámaras IP. Con esta herramienta que se llama Disk Calculator, nosotros vamos a poder, por un lado, establecer de nuestro sistema qué cantidad de cámaras tenemos, por ejemplo, de distintos tipos, con distintas compresiones. Fíjense que acá nos especifica, por un lado, H264, H265, y otros dos que dicen Smart H264 y H265.
Estos que dicen Smart nos habilita al lado una columna que dice Environment, que sería ambiente, si hay poca, mediana o mucha actividad en el ambiente. Fíjense que el lado que me dice Preview nos muestra una imagen seguramente de China, de algún lugar de China, donde nos pone un ejemplo de típico para cada uno de los casos, ¿ok? La idea con esto es que en función de la actividad que hay en la imagen, la compresión no va a ser la misma, sino que va a ocupar más o menos espacio, gracias al Smart Codec. Mientras menor actividad haya, menor ancho de banda y espacio en disco rígido ocupa el video. Finalmente nosotros le podemos decir qué resolución tiene cada uno, a qué tasa de cuadros queremos grabar cada uno, y en función de eso nos va a tirar en la última columna, fíjense que dice bitrate, o que sería en inglés tasa de bits, por canal en kilobits por segundo. Kilobits por segundo sería los megabits por segundo dividido 1000, más o menos. En realidad es 1024 porque es potencia de 2, pero para redondear podemos hacer por 1000. Fíjense que, como les había dicho, 1 mega en tiempo real nos ocupa 2 megabits y por el contrario, en H265, si yo pongo 1 mega en lugar de 2, nos ocupa la mitad, nos ocupa 1 megabit. En el caso de la compresión dinámica, fíjense que si tiene con el Smart Codec, fíjense que si la actividad es mediana, 2 megabits me ocupa la mitad que si tengo el Smart Codec apagado. ¿Se dan cuenta? Y mientras más actividad hay en imagen, pasa a ocupar casi lo mismo. Si es muy baja, ocupa muchísimo menos. Esto del Smart Codec es una función muy buena que tenemos en sistemas analógicos, en XBR, serie 5000 y serie 7000. En los 4000 no lo tenemos, es un factor muy interesante para saltar de la tecnología de los 4000 a los 5000 y 7000, porque nos permite, como vemos acá, ahorrar un montón de ancho de banda en nuestra red, si es que tenemos problemas a la hora de verlo a través del celular o a través de internet. Y también, si nosotros abajo le decimos cuántos días queremos grabar, ejemplo típico, 30 días, fíjense que tengo una cantidad de espacio acá que me ocupa, toda esta cantidad de cámaras en 30 días, y si el Smart Codec está apagado, va a pasar a ocupar bastante más espacio, ¿sí? Si enciendo, por ejemplo, el Smart Codec en todas las cámaras, en H264, sin irnos al H265, en algunas vamos a tener menor actividad, en otras supongamos que más, y en otras muchísima más. Y aún así, el total siempre nos va a dar menos, ¿está bien? Esto va a depender de la actividad en la imagen. Nosotros vamos a poder establecerle, entonces, al personal de sistemas, que generalmente nos dice, bueno, vos que instalás CCTV, ¿cuánto ancho de banda me vas a ocupar? Y si esto lo tenemos en la compresión común, el valor va a ser constante, va a ser este que nos dice, acá abajo, que dice total, este va a ser el valor constante que nos va a ocupar todo el tiempo. Ahora bien, si nosotros activamos el Smart Codec, ese valor que nos dice abajo, vamos a poner un tipo de ambiente para cada uno, ese valor que nos dice abajo va a ser el máximo. En realidad va a ser un promedio, el máximo quizás sea un 20% más que esto. Pero el promedio va a ser esto, y en general va a ser más chico que esto. Y va a tener algunos picos, seguramente en función de dónde están instaladas las cámaras. Si es un local comercial, por ejemplo, solamente va a tener actividad mientras esté abierto, ¿no es cierto? En fin, la idea es comentarles que esto influye en el ancho de banda que nos va a ocupar para dimensionar ese ancho de banda, y dimensionar también el medio de enlace que tengamos, si son cámaras IP o si queremos ver cámaras analógicas desde el DVR a través de internet o a través de otro lugar en la red. O, por ejemplo, desde otra sucursal que está cercana, o desde la casa de algún dueño que está cercana a una sucursal y quiere poner un radioenlace en el techo de la sucursal y de su casa para ver las cámaras. Si tiene un DVR de 16 canales, por ejemplo, vamos a borrar este y este.
Si tiene un DVR de 16 canales grabando de 864 común, o sea, con un grabador 4000, cámaras de 2 MB, por ejemplo, en tiempo real va a estar ocupando un ancho de banda de 64 megabits. Si pone un radioenlace es muy probable que llegue a estar medio saturado, o sea, que tenga que estar con muy buena línea de vista para no perder video. Ahora sí, puede utilizar el Smart Codec y quizás bajarle un poco a la tasa de cuadros, ya la visualización va a ser muchísimo más fluida, ¿está bien? Esto es un dato que hay que tener en cuenta cuando vamos a usar los medios de transmisión de red, ya sean cableados, que los cableados generalmente es difícil que lleguen a tener problemas con estos valores, en fibra óptica menos todavía, pero sí con los radioenlaces. Los radioenlaces son muy sensibles al ancho de banda que se ocupa, porque la señal es inalámbrica. La señal inalámbrica se influye por un montón de factores que están en el medio de transmisión, que pueden ser materiales o cosas que se cruzan, o mismo la temperatura o la humedad. Así que siempre en radioenlaces hay que dimensionar al menos por el doble de lo que nuestro sistema necesita. Por otro lado, en este programita que encontramos en el toolbox de DAWA, me olvidé comentarles, el toolbox es una especie de caja de herramientas, vale la redundancia del nombre, donde vamos a encontrar un montón de cosas, entre ellas el Disk Calculator, que es el que tenemos abierto, y este que se llama Camera Calculator, que lo vamos a ver más adelante. El Disk Calculator, entonces, dijimos que podemos ver el ancho de banda que nos ocupa, el espacio en disco rígido que nos va a ocupar para una cantidad de días, o si lo queremos dimensionar desde el otro lado, le decimos que tenemos una cantidad de espacio determinada, por ejemplo, tenemos un disco rígido de 4 teras, y le podemos dar una estimación de las horas que va a grabar cada uno de los días de la semana. Y de esta manera nos va a decir cuánto tiempo vamos a poder grabar con este disco rígido para esta cantidad de canales en esta calidad de video. ¿Está bien? Volviendo a la otra herramienta que se llama Camera Calculator, y no es tanto un calculador de algunas características quizás de la cámara que tenga que ver con las funciones, alguna función en particular de la imagen, sino que es plenamente un calculador de campo de visión. Nosotros con esta herramienta vamos a poder elegir directamente un modelo de cámara del listado entero de modelos de DAWA. Fíjense que acá van a aparecer millones de modelos de cámaras. Nosotros, por una cuestión de practicidad, no contamos con stock de todos estos modelos, porque no tiene sentido, pero seleccionamos los que mayor salida tienen o mayor uso pueden llegar a tener. Si no elegimos el modelo, podemos poner acá que dice Customized y personalizar en función del sensor y de las características de nuestra cámara. Vamos a ver que en función de la resolución va a cambiar este valor que dice Target Area, que es el tamaño del sensor de la cámara. Fíjense que en resoluciones mayores la fracción suele ser un número generalmente más grande, o sea que los sensores son más grandes, y en función a eso nosotros vamos a tener mayor o menor ángulo de visión, ¿sí? Fíjense que si pongo sensores que son más pequeños, el ángulo es mucho más pequeño, y si pongo sensores más grandes, el ángulo es más grande. Eso siempre teniendo en cuenta un lente constante, ¿no es cierto? A un mismo lente, para mayor sensor, entonces mayor ángulo vamos a tener. Eso traducido en modelos de cámaras que generalmente tienen lente fijo, la cámara típica con lente de 3,6, vamos a ver en las hojas de datos, que también lo dejé abierto por acá, de las cámaras, que para una cámara de 1 megapíxel, por ejemplo, acá en HSI, para cámaras de 1 megapíxel de un mismo modelo, vamos a buscar acá, esta por ejemplo, una 1000M, y
su equivalente en 2 megas, que sería 1200M. Fíjense que dos cámaras con el mismo lente, solo por la resolución, esta es una Smart Pixel, pero es el equivalente de Dahua, solo por tener un sensor más grande, esta tiene un ángulo de 83 grados, pero tiene lente de 2,8, bueno, vamos a buscar la otra. Acá está, miren, también de 2,8. Hay una 1000M de 2,8, bueno, son todas de 2,8, las de 1 mega. Bueno, no importa, para la comparación me sirve también, porque podemos ver que la de 2 mega, acá nos tira ambos. Fíjense que la de 2 mega, acá donde dice distancia focal, que sería focal length, nos dice que para el que viene de fábrica, que es de 3,6, tenemos un ángulo de 90 grados casi. Y para el de 2,8 tenemos 100 grados. Vamos a comparar este valor de 2,8 a 100 grados con el de la otra cámara, para corroborar lo que habíamos dicho antes. Fíjense, el de 3,6, 60 grados, y el de 2,8, 83. O sea que tenemos aproximadamente 30 grados más con el lente de 3,6 y unos 20 grados más con el lente de 2,8. Es bastante la diferencia. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque muchos dicen, no, bueno, pero yo estoy acostumbrado a poner cámaras de 1 megapíxel que son más baratas y ponemos con lente de 2,8 para ganar más ángulo, pero ya quizás con una de 2 megas, con un lente de 3,6 o más todavía con una de 3, con lente de 2,8, tendríamos mucho más ángulo todavía. Esto es muy útil cuando con un solo modelo de cámara queremos cubrir mucho más ángulo porque nos quedó medio incómoda la instalación o algo por el estilo. Volviendo a la herramienta, entonces nosotros nos va a variar el ángulo con el tamaño del sensor, que este es un dato que también podemos sacar de la hoja. El dato del tamaño del sensor lo vamos a encontrar, es el primer dato de todos. Dice la tecnología del sensor, que es CMOS, y el tamaño, que es una fracción en pulgadas. El número que está por abajo de la barrita sería por el número que se está dividiendo, o sea que mientras más grande es el número, más chico es el sensor. Y mientras más chico es el número, más grande es el sensor. Este es el número que vamos a tener que poner acá para tener el ángulo y poder hacer los cálculos bien. Y después con estos últimos valores nosotros vamos a poder decirle a qué altura vamos a estar instalando la cámara. Fíjense que si muevo la barrita acá abajo, me mueve el dato en la lista para hacer el cálculo. Vamos a suponer que lo ponemos ahí a 4 metros. Distancia horizontal sería la distancia del objetivo que queremos visualizar. Nosotros generalmente no vamos a cubrir un solo punto, sino que queremos cubrir toda un área. Y vamos a poder decirle entonces, bueno, quiero ver desde los 20 metros hasta los 10 metros de acá. Entonces tomamos nota para este determinado ángulo de instalación, que es más o menos el que tenemos acá. Con un determinado lente, si pongo a una persona a 10 metros, fíjense que a la derecha me dice qué densidad de píxeles tenemos por metro. Este es un dato importante que nos va a decir más o menos qué nivel de detalle vamos a tener en la imagen, y de esa manera vamos a saber si realmente esa cámara nos sirve o no. Nosotros dijimos que si poníamos acá una de 2,8 vamos a ganar mucho más ángulo, fíjense que abajo cambia mucho el ángulo, pero fíjense que la densidad de píxeles bajó muchísimo. Y esto es importante porque nos va a dar el nivel de detalle. Si nosotros tocamos acá donde dice About ppm, nos va a mostrar un pequeño cuadro explicativo. Este cuadro, estos valores que dice acá, que dice valor para detección, para observación, para reconocimiento y para identificación, son valores que en las hojas de datos los tenemos especificados
generalmente aparece con una distancia Dory, te lo pone, y están normalizados bajo un estándar internacional. Y son distintos valores de densidad de píxeles que nos van a dar distintos grados de información. Fíjense, este dice que para la detección, que son 25 píxeles por metro, nos permite distinguir información como la forma, el color, el tamaño y el género, pero no palabras o rostros. Este que dice de observación nos permite detectar información como que hay un rostro o una patente para un análisis de video. Este ya le puede servir a un software de análisis de video. Este que dice reconocimiento usa casi el doble de densidad de píxeles y nos permite ya reconocer, distinguir, no solamente detectar que hay una cara y una patente, sino distinguirlas y poder sacar algunos rasgos. Y por último, la mayor densidad, que es para identificación, nos permite leer mucha más información, como detalles de un rostro, como cicatrices, el color de ojos, tatuajes, etc. En función de lo que nosotros necesitemos hacer, si nuestra cámara es solamente para ver que hay alguien, nos va a alcanzar con una densidad muy baja de píxeles y vamos a poder usar lentes más amplios. Ahora bien, si queremos verle además el rostro, sí o sí vamos a tener que invertir o en lentes más grandes o en cámaras con mayor cantidad de megapíxeles. ¿Está bien? Una ventaja muy grande que tienen las cámaras de muchos megapíxeles es que usando un lente amplio, yo comencé volviendo al de 3,6, usando un lente amplio nosotros con una cámara de 4K, por ejemplo, 4K son 8 megapíxeles, por un lado vamos a ganar más ángulo y por otro lado vamos a ganar mucho más detalle. Fíjense cómo subió la densidad de píxeles a una misma distancia, sin tener que sacrificar el ángulo de la escena. Si nosotros queremos lograr esta misma densidad de píxeles, por ejemplo, una cámara de 2 megapíxeles, que es más barata, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el lente. Vamos a tener que poner una cámara varifocal y vamos a tener que aumentar el tamaño del lente hasta que nos ajuste más o menos al lugar donde estamos observando o van a circular personas para leer su rostro. En cambio, con una de 8 megapíxeles, con un lente como el que viene de fábrica, quizá lo que no gastamos en lente lo gastamos en la cámara, que es 4K, pero nos trae una doble función, porque por un lado vamos a tener ese detalle que teníamos con la cámara con el lente varifocal, y al mismo tiempo que podemos sacar esta información, vamos a estar observando toda la escena, no solamente la parte de la visualización del rostro. Es por eso que las cámaras 4K no son tanto por temas de detalle, de lo lindo que se ve la imagen, sino por la practicidad de tener una cámara que tiene doble función. Una función de visualización panorámica de toda la escena y al mismo tiempo la capacidad de poder hacerle un zoom digital al video o a la foto sin perder información de píxeles. ¿Está bien? Bueno, la idea era con esta herramienta poder introducir algunos conceptos como este de la densidad de píxeles y cómo podemos calcularlo para tener una especificación del lente y de la calidad del video para casos que realmente requieran este tipo de especificaciones a medida. Ahora bien, si un cliente quiere poner cámaras para ver si hay alguien, si pasó alguien o no, por una vereda, o por un pasillo, o por un lugar, alcanzará con poner cámaras de hasta o 1 mega, las más baratas de todas. Pero si realmente después el tipo te dice, uy, pero yo vi la grabación y no se le ve nada a la cara, o no se ve, o se puso en blanco y negro, quizás faltando un poquito de luz, y perdí un montón de información y puedo identificar a alguien. Y bueno, eso es por no especificar cuál era su necesidad, no detectar cuál era su necesidad de antemano y guiarnos solamente por los precios. Entonces, por un lado ya vimos entonces tema de megapíxel y lentes, cómo jugar con eso para tener
la información que necesitamos para cada uno de los casos. Volviendo acá a la hoja de datos de esta cámara, que es la 1200M, acá podemos ver en la parte que dice Dory Distance. Dory se refiere a los valores que vimos antes, de detección, observación, reconocimiento e identificación. Por acá nos comenta cuál es la norma que especifica esto, y DAWA ya nos da una tabla para cada uno de los lentes de la cámara, de este modelo de cámara, qué distancia vamos a tener esta densidad de píxeles. Esto es una herramienta bastante práctica, ya que sin la necesidad quizás de usar el software, vamos a poder tener a ojo una aproximación de qué distancia vamos a poder cubrir para cada uno de estos objetivos, ¿ok? De nuevo, fíjense, para detectar una presencia, una cámara de 2,8, podemos ver que hay alguien hasta 42 metros. Esto es una distancia máxima. Ya si esta distancia es más chica, la densidad de píxeles va a ser más grande. Si la distancia es más grande, la densidad de píxeles es más chica y ya perdés esta capacidad. Para observación es mucho menor, obviamente, y fíjense, para identificación es muchísimo menor, porque esta es la densidad de píxeles para reconocer rasgos personales de un rostro. ¿Okay? Generalmente, esta es una distancia que usamos para una cámara de interior, por ejemplo, que está mirando una puerta. Y específicamente, su función es observar esa puerta para obtener este nivel de detalle en la imagen. Después, referido al tema del ancho de banda, nosotros habíamos visto por ahí que especificaba megabits para el espacio que me va a ocupar en la red y en el disco. Acá, como es una cámara analógica, no vamos a encontrar por ningún lado que nos dé un dato en megabits, porque la salida de esta cámara es analógica. En ningún momento el video se transforma en digital. Y es por eso que por acá tengo abierto la parte de grabadores XBR. Vamos a seleccionar alguno cualquiera, por ejemplo este. Este, que es de la familia que termina en "-X", me interesa particularmente porque la familia que termina en "-X" ya comprime H265 en analógico. Y son los primeros que comenzaron a comprimir H265 en analógico. Ahora sí, acá en la hoja de datos del grabador digital, vamos a encontrar, por un lado, las entradas de video, que nos dice para cada uno de los formatos qué video analógico admite y en qué norma. Y por otro lado, acá en la parte de grabación y también en la parte de display, nos va a especificar los formatos en los que puede comprimir, H264, H265, y los que tienen el más se refiere al Smart Codec, ¿sí? Es lo que sería acá un Smart H265, acá se traduce como H265 más. ¿Qué resoluciones podemos grabar en cada uno de estos formatos? Nosotros vamos a poder grabar, esta sería la resolución máxima, que son 5 mega-n. Todo lo que diga n al final de la resolución es porque tiene una relación de aspecto más cuadrada, digamos, que la imagen típica. Nosotros en los monitores que están usando ustedes ahora, una tele comercial, la relación de aspecto, que es la proporción entre el lado horizontal y el vertical, es de 16:9. En estos formatos que vemos acá, solo tenemos 16:9 en 1080p, 720p y en D1, y creo que en SIF también. Después tenemos el formato de relación 4:3, que a diferencia del 16:9 es mucho más cuadrado, es un poquito más ancho que alto, y en esa relación de aspecto tenemos el 960H, el 1080N, el 4MN y el 5MN. A diferencia de un 5M o un 4M común, que no es "-N", un 4x3 tiene menor cantidad de píxeles que un 16:9. Es por eso que siempre está bueno aclarar que esto no es una grabación en 4 mega real, como tenemos en 1080p, sino que es
en ese formato más cuadrado. ¿Está bien? Por otro lado, acá nos especifica también qué cantidad de cuadros nos permite en qué canales a cada uno de los streaming. Fíjense que para el streaming principal tenemos solamente en los primeros dos canales hasta 10 cuadros como máximo, el 5 mega -N. Y en los demás vamos a poder grabar 4MN o 1080p hasta 15 cuadros. O, como alternativa, en todos, 1080N, 720p. Esto es por, esta limitación de los 15 cuadros es por la serie del grabador que estamos viendo. Si nosotros estamos en un grabador serie 5000, como es este, el tope de grabación, de cantidad de cuadros de grabación va a ser de 15 cuadros a 2 megapíxeles, como teníamos acá. 15 cuadros a 2 megapíxeles o 30 cuadros a 1 megapíxel. En los que son serie 4000, por ejemplo, esto es la mitad. Vamos a tener 15 cuadros a 1 megapíxel y de 2 megapíxeles no vamos a poder grabar nada directamente. Eso vamos a poder verlo si volvemos acá y seleccionamos alguno de los que son 4000, como este, por ejemplo. Acá. Recording. Fíjense que nos graba como máximo 720p o 1080N, que dijimos que es el 1080 cuadrado, y a 15 cuadros. ¿Okay? Es mucha más baja, exactamente la mitad, la capacidad. Y de acá, aquí debajo nos especifica la tasa de bits o la velocidad de bits que podemos establecer para cada uno de los canales. Este es el mínimo que le podemos establecer y este es el máximo. O sea que fíjense que nosotros dijimos que en función de la compresión, de la resolución y los cuadros, nos iba a dar un valor en tasa de bits, ¿cierto? Como habíamos visto acá en el Disk Calculator. Pero además nosotros, así especificado y todo, vamos a poder variarla esa tasa de bits. ¿Por qué? Porque aún así manteniendo la compresión, el tamaño de la imagen y la cantidad de cuadros, si nosotros le bajamos esta tasa de bits, o sea, la calidad de la imagen, va a tener menor información y esto se va a traducir en una imagen que quizá tiene alguna parte media borroneada o blurreada, perdiendo así calidad en la imagen. O sea, va a mantener el tamaño, va a mantener los cuadros, pero va a perder calidad. Lo vamos a ver como si estuviese media borroneada. Siempre el valor que nos da en el calculador de disco va a ser el valor nominal, digamos, va a ser el valor que no pierde calidad. Si a ese valor nosotros se lo subimos, no va a aumentar la calidad, pero sí va a disminuir la calidad si lo bajamos. ¿Está bien? Luego, en función de la cantidad de canales que nosotros establezcamos acá, este equipo va a digitalizarlo y nos va a ocupar un determinado ancho de banda, que lo vamos a ver también acá en el calculador de disco, hacia la red. Que eso es importante especificarlo. Si queremos ver los canales del DVR a través de internet, por ejemplo, o transmitirlo quizás a otro grabador que me replique la grabación de este. Un esquema típico es poner un grabador digital, un DVR, o un XVR en este caso, que esté conectado a las cámaras, pero en ese lugar, como sabemos que puede llegar a estar expuesto, o bien le ponemos un disco y hacemos que grabe en una calidad más baja, o bien lo dejamos sin disco y lo usamos solamente para convertir todas esas cámaras analógicas que están cerca de nuestro grabador a IP. ¿Por qué? Porque a través del puerto de red ya convertimos todos esos canales de cámaras analógicas en canales IP que podemos levantar desde el otro grabador a través de la red. Se suele utilizar mucho este esquema en puntos cámara que están en las calles o en lugares alejados, para no tener que poner muchas cámaras IP con radioenlace, que son, tenés que poner un switch de por medio o ver cómo hacer la conexión de red. Directamente pones 4 u 8 cámaras cableadas al DVR
con las distancias que puedes cubrir en ese esquema, y desde el DVR sí levantarlo a través de un radioenlace, por ejemplo, o una fibra, a un lugar que esté mucho más alejado. Pasando entonces ahora a lo que son cámaras IP, nosotros vamos a tener especificaciones muy similares a las que tenemos en los DVR. Vamos a tener especificaciones muy similares en cuanto a la calidad de imagen, a los cuadros que podemos grabar y a los formatos, con la diferencia de que en lugar de tener una calidad para cada cantidad de canales, como las cámaras IP tienen un solo canal, vamos a tener una especificación para un solo canal. Ahora bien, lo que sí vamos a poder elegir entre varias resoluciones, al igual que en los DVR. En este caso no hay muchas variantes porque son de 2 MB. Ahora vamos a elegir una de 8 MB, por ejemplo. Esta. Si nosotros vamos a una cámara de 8 megapíxeles 4K, como esta de Cygnus, vamos a encontrar que tenemos en la parte de encoding, acá, la resolución máxima, y en la tasa de cuadros nos va a decir para cada una de las resoluciones qué tasa de cuadros vamos a tener. Lo interesante quizás de las cámaras, a diferencia de los DVR, en esta serie de cámaras de Cygnus, nosotros vamos a poder disponer de 3 streamings, que acá dice triple streaming, en lugar de 2. En los XVR y en las cámaras IP de agua nosotros tenemos un streaming principal, que por ahí decía, streaming principal, que es el que usamos para la grabación en alta calidad o la visualización en alta calidad, y un substreaming que generalmente es en una calidad bastante menor, suele ser la mitad, por ejemplo. En el caso de las cámaras de Cygnus, además vamos a tener un tercer streaming que puede ser o en la misma calidad del principal o en una bastante menor. Y otra información importante que les quería mostrar de estas que son 4K es, fíjense, esta que tiene zoom motorizado además, la variante de ángulo que tenemos desde el más grande al más chico. Es mucho más alto. Y en base a eso nosotros vamos a poder jugar mucho con el tamaño de la escena, siempre tratando de tener, como es una cámara 4K, mayor cantidad de área cubierta. Luego, en lo que son grabadores de red, la idea de mostrarles ahora un NVR es la diferencia en costos principalmente, porque un NVR ya recibe el video de las cámaras IP que está digitalizado y no tiene que digitalizar nada. Si ustedes comparan el precio de un NVR de 16 canales con un XVR de 16 canales, el NVR seguramente sea bastante más barato. Entonces, lo que a nosotros nos sale quizás un poco más caro en las cámaras IP, lo vamos a ahorrar. Por un lado, en el grabador, que va a ser más económico. Lo podemos llegar a ahorrar también en fuentes, si utilizamos sistemas PoE. Y nos vamos a ahorrar bastante dolor de cabeza a la hora de tener que cablear las cámaras al sistema, porque no vamos a tener que tener cuidado con la sensibilidad ante el ruido o a la alimentación que habíamos dicho anteriormente. Esta es otra de las ventajas de los sistemas IP contra los analógicos. En el NVR, entonces, más que el ancho de banda de entrada, recuerdan que habíamos dicho que más que limitarnos por canales, si bien tiene una limitación de canales, el valor que nos limita al equipo es el ancho de banda, y la resolución máxima de grabación. Estos serían los factores que nos dirían qué tipo de cámaras podemos usar con este equipo, con este grabador. En relación a las cuentas que habíamos visto antes, si nosotros tenemos 16 canales que son entonces en H265 con códec inteligente, una actividad media y en tiempo real, por ejemplo, 30 cuadros vamos a poner. Fíjense que con 16 canales tenemos 16 megabits. Entonces nos sobra un montón de ancho de banda de entrada
que serían 80 menos 16, 54, 64, perdón, para poner más cantidad de cámaras. Entonces, esto significa que nos va a quedar ancho de banda como para poner o cámaras de mayor calidad, por ejemplo, o sin tener la necesidad de utilizar los codecs inteligentes. Fíjense que si yo pongo 16 cámaras en H265 en 4K y grabando a tiempo real, todavía me sigue sobrando espacio de ancho de banda de entrada de este NVR. Entonces vamos a poder grabar en 4K, vamos a poder grabar en 8 megapíxeles y también vamos a poder visualizar la salida 4K gracias a que la salida en HDMI se banca, digamos, esa resolución. Después, bueno, hay algunas características que dependerán de la marca. En este caso, los NVR nos permiten recibir las inteligencias de las cámaras para detección de rostros, de intrusión, de cruce de línea, etc. Principalmente para poder hacer una búsqueda después en las grabaciones, por ejemplo, y poder encontrar eventos de manera más rápida. Otros datos y los últimos que vamos a estar viendo hoy que son interesantes para especificar es en tema de switches. Si nosotros vamos a interconectar dispositivos, tenemos que tener en cuenta qué potencia necesitan los equipos para poder funcionar y qué ancho de banda vamos a necesitar transmitir. Vamos a abrir entonces un par de productos acá para ver dónde lo leemos, esta información. Vamos a abrir, por ejemplo, un switch de 8 puertos de Cygnus, que estos switches particularmente tienen un pequeño interruptor en la parte de enfrente, como verán acá. Un pequeño interruptor que nos pasa el switch a un modo que se llama modo CCTV. En el modo CCTV lo que hace el switch es pasar los puertos de bajada, que son estos 8 que vemos acá, que son PoE, o sea que las cámaras van conectadas directamente acá y se alimentan por el mismo puerto y a su vez por acá se transmiten los datos. El esquema de conexión sería las cámaras de estos puertos de bajada que son PoE y el grabador o el próximo switch que esté en la red conectado a este puerto de subida que dice uplink. Este puerto de uplink es solo para datos y no tiene alimentación. Estos 8 que son PoE sí tienen alimentación. Y cuando nosotros, fíjense que acá dice que cada uno de los puertos es 10/100 base T. Esto significa que los puertos pueden funcionar o con un ancho de banda de 10 megabits o con un ancho de banda de 100 megabits. Lo mismo para el puerto de subida. Si nosotros activamos, el modo CCTV, con el interruptor este del frente, cada uno de los puertos de bajada va a pasar a funcionar de manera fija en 10 megabits. Y ese modo de funcionamiento lo que logra es hacer que la transmisión de datos pueda llegar a ser mucho más lejana. Si nosotros trabajamos en este modo que es 10/100, la conexión del cableado no puede superar generalmente los 90 o 95 metros, porque los paquetes se mueren y no tendríamos conexión directamente con la cámara o tendríamos pérdida de cuadros. En el modo CCTV, como lo fija en ancho de banda máximo de 10 mega, la transmisión puede ser de hasta 250 metros. Y a su vez, también no solamente para datos, sino también para la alimentación. Es una ventaja muy grande de este modo. Y otra ventaja también, recuerden que yo les había dicho que a lo sumo uno de los principales problemas en sistema de red puede ser la pérdida de cuadros o el delay por cómo está armada la red. Bueno, con este modo, además lo que va a hacer el switch es bloquear la comunicación entre estos puertos que serían para que las cámaras no se vean entre sí y de esa manera solamente se vean y se comuniquen con lo que esté en el puerto de subida. Y de esa manera hacer mucho más eficiente la red en este tramo. Eso es algo a tener en cuenta. Y se los comento porque esta es una prestación que ya tiene el switch. En el caso de que no estén usando estos switches, sepan de red porque hicieron algún curso o alguna certificación y estén usando switches de otra marca o de la misma marca que son administrables, ustedes es casi imprescindible que
creen una especie de VLAN, una especie de bloqueo entre los puertos de las cámaras en el switch para lograr un mayor rendimiento de la red. En este caso, si son poquitas cámaras, bueno, lo logramos a través de este interruptor y no hay problema. Ahora, si estamos haciendo un proyecto donde hay más de 200 cámaras dando vueltas en la red, es un montón de tráfico que necesitamos hacer que circule de una manera adecuada para para no perder video y que funcione de la manera más fluida posible. Entonces nosotros acá luego en la hoja de datos, vamos a observar que tenemos la especificación de la velocidad para los puertos de bajada. En CCTV baja a 10 MB, que 10 MB, como es para una sola cámara, estos 10 MB, me alcanza y me sobra. Recuerden que acá vimos que si es para cada una de las cámaras, en este caso es 4K en tiempo real, y H265 me ocupa 4 megas nada más cada cámara. Así que 10 megas nos sobra, a no ser que tengamos, vamos a poner un ejemplo, un caso muy malo en H264 y en 12 megapíxeles, por ejemplo, y en tiempo real. Tiempo real, bueno, no me deja. Vamos a volver a los 8. En tiempo real. Fíjense que me ocupa muchísimo más espacio. Y ya en ese caso no podríamos implementar este modo, porque directamente vamos a perder video. Y después otros datos que son interesantes, pero quizás no tan específicos, son la capacidad de transferencia de los switches. Estos valores en este modelo son bastante pequeños porque son modelos de switch que están orientados a conectar directamente todas las cámaras hacia arriba y no hacer una cascada entre varios equipos. Si vamos a otro modelo de switch como este, que tiene hasta 1000 megabits en todos sus puertos y además puertos de fibra óptica, vamos a ver que la tasa de transferencia, que es este valor de acá, es bastante más alto que el que teníamos acá, casi el triple. Esto significa que no solamente vamos a poder conectar cámaras al equipo y que las transmita hacia arriba, sino que además estos puertos, que fíjense en los puertos de uplink, tenemos más variedad, vamos a poder interconectar varios switches y así crear una cadena de muchos dispositivos para interconectar y así hacer varios puntos o nodos de conexión para cámaras. Entonces podemos tener uno de estos equipos, hacia arriba poner otro, hacia arriba otro, hacia arriba otro, y cada uno con sus cámaras conectadas, que no va a haber ningún problema en la transmisión porque la tasa de transferencia es muy alta. Entonces el que está en el medio, supónganse en la cadena, el que está arriba de todo, no solamente va a transmitir sus cámaras, sino que también las cámaras de todos los que le siguen en la cadena. ¿Está bien? Eso también es importante especificar porque el de arriba de todos no solamente se va a comer el ancho de banda de video de todos los que le siguen, sino que también va a tener un laburo acá de transferencia de paquetes mucho mayor. Estos son datos que son importantes tener en cuenta cuando vamos a especificar la red. Y por último, nosotros vamos a tener una cantidad de potencia que nos van a requerir las cámaras o los dispositivos, que en estos switches lo vamos a ver en la parte de power. Estos equipos nos van a transmitir PoE hasta 30 watts, por acá dice. En función de la distancia vamos a tener una cantidad de watts que le va a llegar a la cámara y el valor máximo de watts que puede entregar está en el número luego del guión del switch. Este, por ejemplo, llega hasta 120 watts como máximo. Y en cada uno de los puertos vamos a poder tener estos consumos. Fíjense que en función de la distancia, obviamente, como hay una caída de tensión, la potencia que le llega a la cámara no va a ser la misma. En este caso, de estos equipos que soportan algo que se llama PoE Plus, pueden entregar
hasta 26 watts en las cámaras. Si están cerquitas, si se va más lejos, cae. El PoE común o PoE estándar puede alimentar hasta 15 watts solamente. Luego tenemos otros switches, como el que teníamos abierto acá, que nos permite alimentar hasta 60 watts en cada puerto, algo que en esta tecnología se denomina High PoE. Entonces tenemos PoE hasta 15 watts, PoE Plus o PoE más hasta 30 watts, en realidad con las caídas sería hasta 26, y el High PoE hasta 60 watts. Este tipo de switches entonces nos serviría para utilizar domos PTZ que tengan mucho consumo, porque tienen infrarrojos muy potentes, o motores muy grandes, sí, y así evitar la necesidad de tener que poner un transformador aparte de 24 volts para los domos.